Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de testimonios de la ciencia cristiana que comenzaremos cantando el himno 113. En tu casa hay santidad, en luz vives siempre tú. Tuya es la majestad, con la verdad nos das tu poder. La hermosura de la santidad, tu amor nos da. En unión contigo siempre estamos, Dios. Tú el bien nos das. Dios perfecto eres tú, Señor, a ti gloria doy. En la gracia del amor mantienes tú fiel tu iglesia, Dios. Leo de la Biblia, Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Primera a los Corintios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Leo ahora del libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, escrito por Mary Baker Eddy. Señor. En hebreo, este término es a veces empleado como un título que tiene el sentido inferior de amo o gobernante. En griego, la palabra kurios casi siempre tiene este sentido inferior, a menos que vaya unida especialmente al nombre Dios. Su significado más elevado es gobernante supremo. El término Señor, como se usa en nuestra versión del Antiguo Testamento, es con frecuencia sinónimo de Jehová y expresa el concepto judaico no elevado aún a la comprensión deífica por medio de la transfiguración espiritual. Sin embargo, la palabra se aproxima gradualmente a un significado más elevado. Este sentido humano sobre la deidad cede al sentido divino, lo mismo que el sentido material de la personalidad cede al sentido incorpóreo acerca de Dios y el hombre como principio infinito e idea infinita, como un solo Padre con su familia universal, sostenidos en el Evangelio del amor. Iglesia, la estructura de la verdad y el amor, todo lo que descansa sobre el principio divino y procede de él. La Iglesia es aquella institución que da prueba de su utilidad y se halla elevando la raza, despertando el entendimiento dormido de las creencias materiales a la comprensión de las ideas espirituales y la demostración de la ciencia divina, así echando fuera los demonios o el error y sanando a los enfermos. Nuestra Iglesia está edificada sobre el principio divino, el amor. El cristianismo, como Jesús lo enseñó, no era un credo, ni un sistema de ceremonias, ni un don especial de un Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino echando fuera el error y sanando a los enfermos, no meramente en el nombre de Cristo o la verdad, sino en demostración de la verdad, como tiene que ser el caso en los ciclos de la luz divina. La pregunta, tanto entonces como ahora, era:
¿Cómo sanaba Jesús a los enfermos? Su respuesta a esta pregunta fue rechazada por el mundo. Él recurrió a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién o qué es lo que así se identifica con la expulsión de los demonios y la curación de los enfermos? Ellos contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Sus discípulos vieron este poder de la verdad sanar a los enfermos, echar fuera el mal y resucitar a los muertos. Pero el apogeo de esta obra maravillosa no fue discernido espiritualmente, ni siquiera por ellos, hasta después de la crucifixión, cuando su inmaculado Maestro se presentó ante ellos vencedor de la enfermedad, el pecado, la dolencia, la muerte y la tumba. Anhelando ser comprendido, el Maestro preguntó nuevamente, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? La repetición de esta pregunta quería decir, ¿quién o qué es capaz de hacer esta obra tan misteriosa para la mente popular? En su rechazo a la respuesta obtenida y en su reiteración de la pregunta, queda claro que Jesús refutó por completo la estrecha opinión implícita en lo que ellos citaron que se decía comúnmente de él. Con su impetuosidad habitual, Simón contestó por sus hermanos, y su respuesta expuso una gran verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Mesías es lo que has dado a conocer. Cristo, el Espíritu de Dios, de la verdad, la vida y el amor, que sana mentalmente. Esta afirmación le mereció la bendición de Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el amor te ha mostrado el camino de la vida. Antes de esto, el impetuoso discípulo había sido llamado solo por sus nombres comunes, Simón Bar-Jonás o hijo de Jonás. Pero ahora el Maestro le dio un nombre espiritual en estas palabras. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, el significado de la palabra griega Petros o piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el mundo de los muertos o el sepulcro, no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Jesús se proponía fundar su sociedad no en el Pedro personal como mortal, sino en el poder de Dios que estaba detrás de la declaración que hizo Pedro acerca del Mesías verdadero. Ahora le era evidente a Pedro que la vida, la verdad y el amor divinos, y no una personalidad humana, era el sanador de los enfermos y una roca, un fundamento firme en el reino de la armonía. Sobre esta base espiritualmente científica, Jesús explicaba sus curaciones, las cuales parecían milagrosas a los extraños. Él mostró que las enfermedades no eran echadas fuera por la corporalidad, la materia médica, ni por la higiene, sino por el Espíritu Divino que echa fuera los errores de la mente mortal. La supremacía del Espíritu era el fundamento sobre el cual Jesús edificaba. Su resumen sublime indica la religión del amor. Jesús estableció en la era cristiana el precedente para todo cristianismo, toda teología y toda curación. Los cristianos están bajo órdenes tan directas ahora como lo estaban entonces de ser semejantes a Cristo, poseer el Espíritu Cristo, seguir el ejemplo Cristo y sanar a los enfermos, así como a los pecadores. Nuestro Maestro dijo a todo seguidor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sanad enfermos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un cristianismo más elevado y más práctico, que demuestra justicia y satisface las necesidades de los mortales,
en la enfermedad y en la salud, se halla a la puerta de esta época pidiendo ser admitido. ¿Vas a abrir o a cerrar la puerta a este visitante angelical, quien llega en la quietud de la mansedumbre como antaño vino al patriarca a mediodía? ¿Debe venir la ciencia cristiana por medio de las iglesias cristianas, como insisten algunas personas? Esta ciencia ya ha venido de la manera señalada por Dios, pero las iglesias no parecen estar preparadas para recibirla, según el dicho de las Escrituras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús dijo una vez: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Como antaño el Espíritu del Cristo, que quita las ceremonias y las doctrinas de los hombres, no es aceptado hasta que los corazones humanos estén preparados para ello. La misión de Jesús confirmó la profecía y explicó que los llamados milagros de los tiempos antiguos eran demostraciones naturales del poder divino, demostraciones que no fueron comprendidas. Las obras de Jesús establecieron su derecho al mesiasgo. Millones de mentes sin prejuicios, sencillos buscadores de la verdad, fatigados peregrinos, sedientos en el desierto, aguardan expectantes descanso y refrigerio. Dales un vaso de agua fría en nombre de Cristo y jamás temas las consecuencias. Cuando Dios sana a los enfermos o a los pecadores, ellos deberían conocer el gran beneficio que la mente ha realizado. También deberían conocer la gran delusión de la mente mortal cuando los enferma o los hace pecar. Muchos están dispuestos a abrir los ojos de la gente al poder del bien residente en la mente divina, pero no están tan dispuestos a señalar el mal en el pensamiento humano y a poner al descubierto los ocultos métodos mentales del mal para llevar a cabo su iniquidad. ¿Por qué esta renuencia? Ya que exponerlo es necesario para asegurar que se evite el mal. Porque la gente te aprecia más cuando le dices sus virtudes que cuando le hablas de sus vicios. Se requiere el espíritu de nuestro bendito Maestro para decirle a un hombre sus defectos y exponerse así a la desaprobación humana por querer hacer el bien y beneficiar a la humanidad. ¿Quién está informando a la humanidad sobre el enemigo al acecho? ¿Es el informante uno que ve al enemigo? Si es así, escucha y sé sabio. Escapa del mal y señala como mayordomos infieles a quienes han visto el peligro y sin embargo no han dado aviso. En todo momento y bajo todas las circunstancias, vence el mal con el bien. Conócete a ti mismo y Dios proveerá la sabiduría y la ocasión para una victoria sobre el mal. Revestido con la panoplia del amor, el odio humano no puede alcanzarte. El cemento de una humanidad más elevada unirá todos los intereses en la divinidad única. Los invito ahora a pasar unos momentos de oración en silencio, seguidas de la repetición en voz alta de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por
todos los siglos. Los invito ahora a cantar el himno 197. De las edades al través, luz de verdad despunta, y bellos pétalos de amor despiertan inmortales. Donde hubo plaga, vemos ya las flores y los frutos. El Cristo con sus obras hoy su gran poder nos muestra. Sentimos su presencia aquí, el Verbo hecho carne, y el corazón que duro fue, con paz se enternece. Himno 197. Primera Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa, Canelones, les da una afectuosa bienvenida. Esta iglesia es una filial de la Iglesia Madre en Boston, Estados Unidos, Massachusetts. La Iglesia Madre y sus filiales en el mundo entero constituyen la Iglesia de Cristo Científico. La señora Mary Baker Eddy organizó en 1879 una iglesia destinada a conmemorar la palabra y las obras de nuestro Maestro, la cual habría de restablecer el cristianismo primitivo y su perdido elemento de curación. Manual de la Iglesia Madre, página 17. Los invitamos a concurrir a sus servicios religiosos los domingos a las 10:30 presencial y por plataforma Zoom. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios. Los domingos a las 10:30 la escuela dominical recibe a niños desde la edad de 3 a 20 años. Allí se les instruye sobre las enseñanzas de la ciencia cristiana. Las reuniones de testimonios se realizan los días miércoles a las 19 presencial y por plataforma Zoom, donde pueden compartir experiencias mediante el estudio y la aplicación de las enseñanzas de la ciencia cristiana. También les llegará a ustedes a través de WhatsApp. La sala de lectura es un lugar tranquilo para estudiar y orar. Está abierta al público los días miércoles de 17:30 a 19. Se convoca a los señores miembros a la Asamblea Trimestral Ordinaria a realizarse el día sábado 7 de febrero de 2026 a la hora 10:30 en el local de nuestra iglesia. Queda abierto ahora el espacio para compartir experiencias, gratitud a Dios por curaciones y bendiciones recibidas a través del estudio y la práctica de la ciencia cristiana. Hola, ¿me oyen? Sí, perfectamente. Voy a expresar mi gratitud a través del sistema de Zoom, pero recalcando que la verdad se proclama en todo momento y bajo toda circunstancia. Vivimos, nos movemos y somos en el Dios verdadero. Por supuesto que muchas veces tenemos que hacer frente a dificultades, pero la Iglesia de Cristo está en todo momento brindando su manifestación y su apoyo. Vivimos en la Iglesia, por supuesto, porque es donde nosotros estamos viviendo. Nos movemos en nuestra iglesia y somos en nuestra iglesia. Por supuesto que esto no es un invento mío, sino que es lo que dice la Biblia y lo que dice Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, escrito por la señora Mary Baker Eddy. Muchas gracias a Cristo Jesús por brindarnos la oportunidad de vivir la vida de Cristo. Muchas gracias por vivir todo lo que nos involucra la iglesia. La iglesia no es un edificio de 4 paredes y nada más. No,
La iglesia es una institución, es una vida de Dios que se está manifestando en todo momento y circunstancia, porque el Cristo está por debajo, por encima y alrededor de todo el ser verdadero. Yo estoy muy agradecido a Dios por conocer esta iglesia de Cristo, por haber podido concurrir a la escuela dominical cuando era la época oportuna, por también haber tenido la oportunidad de tomar instrucción en clase con un maestro autorizado y además por haber tenido la oportunidad de practicar y vivir lo que es una forma de vida. No es una religión cualquiera, es una forma de vida. Por eso yo estoy muy agradecido a Dios porque Dios me enseñó a vivir esta vida que es nuestra vida, la vida de Dios. Muchas gracias a Dios, a Cristo Jesús, a la señora Mary Baker Eddy por habernos dejado estas leyes para nuestro diario vivir. Muchas gracias a los maestros de la escuela dominical, que siempre los recuerdo con cariño y afecto, porque me enseñaron muchas cosas que no me olvido. Además, muchas gracias a los practicistas que nos ayudan con la oración y a los maestros que enseñan la instrucción en clase y nos enseñan también a vivir por encima, por alrededor y por debajo del ser verdadero y vivir la vida verdadera. Muchas gracias al sermón de esta tarde, porque es netamente inspiracional. Muchas gracias a la lectora que nos dio este sermón y muchas gracias a quienes están viviendo la ciencia cristiana como lo estamos viviendo nosotros. Gracias. Gracias. Vuelvo a repetir, por los problemas técnicos, estoy muy agradecida por el sermón de esta tarde. Evidentemente, tenemos que pensar siempre en la idea de lo que es la Iglesia de Cristo. Yo muchas veces me maravillo por la sorpresa que da Dios. Esa es una de las cosas más lindas que tiene Dios, darnos de repente una sorpresa. Hace unos días, una muy querida amiga que vive en Maldonado me llamó para que apoyara al hijo en una cuestión de filmografía. Ese muchacho fue primer lector de Maldonado, de la iglesia de Maldonado, fue estudiante universitario de Principia. O sea, ese muchacho está muy bien enterado de lo que es la ciencia cristiana, por eso había solicitado ayuda. El caso era que tenía que trasladarse, como él se dedica a hacer películas, vive en Nueva York y hace películas en Uruguay, las vende en Nueva York. Entonces tenía que trasladar todo el equipo logístico, todo el equipo técnico, y le cobraban una suma en miles de dólares muy alta que él no le tenía. Entonces la madre estaba solicitando ayuda por
justamente ver la solución de cómo poder trasladar toda la filmografía, toda la parte. Entonces, mientras estábamos hablando las dos, comenzamos a hablar sobre la provisión de Dios, que es infinita, que está siempre presente, y que cuando Dios tiene un propósito, ese propósito se logra. Bueno, conversamos un rato y después decidimos orar las dos para que se solucionara el problema del hijo. Yo corté y empecé a buscar en Ciencia y Salud la palabra propósito y encontré esa maravilla de la página 506 que dice que la mente divina pone, no recuerdo bien de memoria, pero dice, coloca por sus cauces adecuados cuando un propósito se abre como un pétalo, la flor, para que ese propósito aparezca. Entonces tomé el tubo para decirle que trabajáramos sobre ese pasaje, más la inspiración de cada uno. Pero cuando me comuniqué con ella, la sorpresa que nos dio Dios fue que ella me dijo, no necesitamos orar, porque ya le dieron el traslado de la logística gratis por el espacio de 6 meses, para hacer 3 películas uruguayas. Así que nos quedamos sorprendidas las dos, porque mientras hablábamos sobre la provisión que está siempre presente, en ese mismo momento se decidió que el muchacho trajera todas sus cosas en forma gratis. Pero no quedó ahí la demostración, fue un poco más. A los pocos días decidimos visitarla. Ella vive en San Carlos y cuando estábamos tomando un refresco en el jardín, llegó el hijo con el equipo de personas que van a filmar, que son 4 en total, y todo el equipo logístico, de modo que mi alegría era inmensa, una gratitud muy grande a Dios, porque a pocos metros yo podía ver o podía tocar lo que tantos kilómetros de distancia no le permitían traer. Bueno, cuando bajó el muchacho, nos saludó a todos, por supuesto, y me dijo, mira, quiero presentarte a un amigo. Entonces vino un muchacho, y me dijo, hace 2 años yo a este muchacho le di tu teléfono para que tú oraras por él, con un problema físico que tenía. El muchacho a la vez no solamente nos conocimos, sino que me agradeció. Me dijo, yo tenía un problema intestinal y se que usted oró por mí y sané. Pero en el momento pensé inmediatamente, sí, pero hay que explicarle esto. Yo no sé la relación entre el hijo de mi amiga y él, cuestión de ciencia cristiana. Pero tengo que explicarle que no fui yo la que tenía la sanación, que fue Dios. Entonces, en pocas palabras, en 1 minuto o 2, le dije, sí, pero tú no creas que llamando a un criticista es el que hace la obra. No, la obra, el que te curó, fue Dios. El criticista simplemente pone las palabras en el pensamiento del paciente de quitar la creencia de que él está enfermo. Y el Cristo, en la conciencia
espiritual es el que hace el trabajo. Pero este muchacho lo recibió inmediatamente porque me estaba diciendo y al poco rato, a los pocos días estaba bien. Así que fue toda una sorpresa por la parte de la filmografía y además haber conocido una persona que yo ni me acordé nunca que había tratado en Nueva York hace 2 años, porque lo interesante de la práctica es que uno humanamente se pone a un costado y deja que el Cristo trabaje. Y verdaderamente eso hace que a veces se olvide humanamente, en la memoria humana, de algunas curaciones. Así que yo estoy infinitamente agradecida a Dios por cada llamada telefónica, por poder poner el granito de arena para que la ciencia cristiana, el mundo sepa que es una curación espiritual única y además duradera, eterna, porque no se vuelve atrás después de una curación. Así que agradezco infinitamente a Dios, a Cristo Jesús, a nuestra amadísima María, que nos ha dejado en ese libro Ciencia y Salud toda la forma de cómo poder ayudar a la humanidad.